Vamos a iniciar el día de hoy con el tema que venimos arrastrando respecto a cómo venimos estudiando la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar para ustedes acerca de cómo manejar el dinero. Es una bendición el poder aprender bíblicamente cómo debemos manejar nuestras finanzas, mis amados. Muchos de nosotros nos sentimos de repente, pues críticamente en la condición económica después de que ha pasado alguna festividad, cuando hemos tenido algún evento. Ahora que estamos en la condición de la pandemia, pues estamos en una situación crítica respecto al manejo de las finanzas. Y esto, pues, desgraciadamente no es un tema muy agradable que quisiéramos tratar, pero pues a final de cuentas es la necesidad de hablar acerca de estos temas para efecto de poner las cosas en orden. Muchos de nosotros tenemos que lidiar con el dinero de una manera o de otra todos los días de nuestra vida, ¿no? Y muchas ocasiones preferimos no hablar de la situación económica, de las finanzas en la iglesia. Pero quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo habló muchísimo acerca del dinero. ¿Por qué, mis amados? Porque el dinero es más una cuestión espiritual de lo que podamos imaginar. La Biblia tiene mucho que decir y dice bastante acerca del dinero. El dinero nos importa y le importa también a Dios. Ahora, la pregunta esencial es cómo debemos manejar el dinero. Y bueno, vamos a leer en el libro de los Proverbios, del capítulo 31, de los versículos 10 al 20. Y aquí la palabra de Dios nos enseña a priorizar las relaciones por encima del dinero. Dice la palabra de Dios: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da de comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Eh, Obviamente la palabra de Dios siempre nos ha estado enseñando que las relaciones interpersonales, las relaciones humanas importan mucho, mucho más que el dinero. Por ejemplo, ni todo el dinero del mundo podría compensar tener un matrimonio infeliz. O sea, hay matrimonios que teniendo una economía muy sólida, desgraciadamente vienen a menos porque es un matrimonio infeliz, no tiene un cimiento sólido y todo lo basan en economía. Por otro lado, fíjense bien, cualquiera que tenga un matrimonio feliz, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11, no necesita de ganancias. Y de hecho, hace una observación muy clara respecto a la mujer ejemplar. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10 y 11, mujer virtuosa. O sea, mujer que da ejemplo, mujer que tiene un don especial referente a su hogar. Y yo declaro que en aljaba de Dios, que todas las personas y sobre todo las mujercitas que escuchan este devocional, yo las declaro como Dios las ve, virtuosas, ¿no? Ejemplares, que han puesto a Dios por su cabeza y ahora el Señor las está moldeando, las está llevando a ser ese tipo de personas. Una mujer ejemplar, una mujer virtuosa, con dones específicos. Amén. Dice, ¿dónde se hallará? Esa mujer es más valiosa que las piedras preciosas. ¿Se imaginan cómo el mismo Dios nos pone a nosotros en una observación muy clara de que una mujer con esa característica, Dios la considera 1000 veces más valiosa
exageradamente más valiosa que cualquier piedra preciosa. Dice la palabra de Dios, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. ¿Por qué? Porque justamente una persona con virtud, una persona ejemplar, pues sabe manejar correctamente sus finanzas, sabe manejar su condición de vida. La palabra de Dios, al ensalzar las virtudes de la mujer de carácter noble, ¿no?, nos muestra cómo el escritor de Proverbios comienza por enumerar unas cuantas áreas de la vida de esa mujer que se relacionan directa o indirectamente con la economía, con las finanzas, con el dinero. Dice que ella es un gran ejemplo de alguien que tiene la actitud correcta hacia el dinero. Un escritor llamado John Wesley dice, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Entonces, hay que ver cómo se genera esto en la palabra de Dios. Dice, gana todo lo que puedas. La palabra de Dios nos enseña ahí del versículo 12 al 15 que una mujer virtuosa, una mujer diligente, una mujer con virtudes, una mujer con carácter noble, trabaja duro y es diligente a la hora de ganar su sustento, de ganarse la vida. Dice el versículo 12 al 15, se levanta de madrugada y da de comer a su familia. Ahora vemos cómo la juventud, tristemente, cuando no conoce la palabra de Dios, cuando no tiene una buena referencia respecto a sus padres, porque vienen de familias disfuncionales, vienen de familias rotas, pues no tienen una referencia clara y ahora la juventud quiere vivir de noche y dormir de día. ¿Ah? No se quieren levantar temprano a provocar una correcta forma de vida. Quieren que todo les llegue a las manos. Ahora, pues con la actitud que mucha gente tiene de que todo lo quiere al vapor, rápido, en este sistema en donde se nos ha enseñado que pues ya todo es como por microondas, ¿verdad? Que ya no tenemos que esforzarnos, que solamente es apretar un botón y ya tenemos la información a la mano, ya tenemos todo lo que necesitemos sin tanto esfuerzo, pues la mayoría de los jóvenes ya están viviendo de esa manera. El grave problema es que no todos alcanzan el desarrollo correcto como personas, porque después se convierten en parásitos. Y obviamente Dios quiere que no solamente el varón tenga una actitud correcta hacia la forma de ganarse la vida, sino también la mujer. Y ahora, ¿verdad? Es muy fácil ver cómo las mujeres pretenden solamente estirar la mano y que todo les llegue fácil. Las jovencitas, desgraciadamente, están teniendo ese tipo de actitud. Antaño, todos los que ya estamos arriba de los 40 años, tuvimos la oportunidad de ver que nuestros padres y ambos a la par tenían un esfuerzo en relación a lo que se generaba en la economía. Y entonces, la palabra de Dios nos enseña que una mujer virtuosa, una mujer diligente, una mujer de un carácter noble, es una buena administradora. Invierte el dinero sabiamente y obviamente también puede llegar a generar un comercio correcto, sacando un beneficio, una ganancia honesta. Dice después que hay que ahorrar todo lo que podamos, mis amados. Pues nosotros tenemos que disfrutar del fruto de nuestro trabajo y también tenemos que aprender a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Entonces, aquí se nos enseña que debemos ir fomentando un hábito de ahorro. Obviamente, nosotros tenemos que ser muy entendidos en que de lo que Dios pone en nuestras manos, tenemos que apartar algún dinero para ir ahorrando, para ir haciendo ahí una alcancía en donde nosotros un día podamos disfrutar de ese ahorro. Por ejemplo, ustedes saben, este fin de semana lo pasamos fuera de Toluca, mi esposa y yo, tuvimos la oportunidad de estar en Orizaba. La gloria sea para el Señor, porque pues nuestras autoridades de la asociación religiosa a la que pertenecemos,
la Comunidad Cristiana de Santidad Pentecostal México y de Internacional, tuvieron a bien compartir con nosotros la palabra de Dios en Orizaba, Veracruz, y tuvimos la necesidad de estar allá en un pequeño congreso que se organizó y donde tuvimos la oportunidad de ser bendecidos por la palabra de Dios a través de nuestro obispo Héctor Andrade. Hoy en la noche él es el que nos va a compartir la palabra a todos ustedes, a todos nosotros a través de Team Link. Entonces les pido que por favor hoy en la noche se conecten y si pueden difundir a alguien que quiera conectarse, pues Dios usa mucho, grandemente a nuestro obispo, a nuestro pastor Héctor Andrade, y seguramente Dios va a hablar muy bonito a nuestras vidas, nos va a dar mucho alimento espiritual, así es que no se pierdan en la noche esa experiencia. Dios va a hablar a nuestras vidas, mis amados. Entonces, obvio que aunque nosotros fuimos invitados, pues también tuvimos la necesidad de aportar, por lo menos para el viaje, que fue lo que pasó. Ellos se hicieron cargo de todo lo demás, pero pues aún así había la necesidad de comprar algo, cualquier cosa, y pues echamos mano de los ahorros. Es para eso que, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que aprender a ahorrar, apartar dinero respecto a las finanzas que tengamos, porque de esa manera es como bíblicamente nosotros debemos funcionar. Después dice, por último punto, da todo lo que puedas. Miren, la palabra de Dios enseña en el versículo 20 de Proverbios 31 que una mujer con virtud, una mujer con un carácter noble, una mujer entendida de las cosas de Dios es generosa. Di conmigo, mujer, soy generosa. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Esa es la enseñanza más completa que tenemos que tomar de estos versículos, porque obviamente Dios siempre nos enseña a dar con generosidad, porque es la respuesta adecuada a la generosidad de Dios. Dios ha sido generoso contigo y ahora no nada más me refiero a las mujeres, a nosotros como varones, a todos en general los que estamos escuchando esto. Dios ha sido generoso contigo, Dios te ha provisto, Dios ha puesto en tus manos finanzas, Dios ha dado para ti lo que necesitas. Yo creo que sí, y Dios ha sido muy generoso, Dios nos ha dado de verdad. El grave problema es que al no atender correctamente a la palabra de Dios respecto a lo que justamente nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 25, 27, ¿verdad? En donde nuestro Señor Jesús habla de capital, de dinero, hasta habla de intereses, de situaciones muy particulares respecto a las economías. Entonces, al nosotros atender correctamente a esta situación, mis amados hermanos, pues tenemos nosotros la bendición de poder ser generosos, de poder dar, de poder cuidar también y proveer para las necesidades de los demás. Nosotros no tenemos que ser mezquinos, porque obviamente nuestro Dios Todopoderoso nos ha dado y ese darnos nos tiene que llevar también a dar. Nos ha dado de gracia lo que tenemos tú y yo, y comprendamos que Dios no nos ha dado nada más economía, nos ha dado salud, nos ha dado primeramente vida, nos ha dado inteligencia, nos ha dado de su gracia. Por lo tanto, nosotros, ¿verdad? Pues tenemos que aprender a dar eso que el Señor nos ha dado y que no nos ha costado, porque muchas veces dice la gente, dice, pero el que trabaja soy yo, el que se gana el dinero soy yo. Ok, tú tienes que aprender a devengar un salario. Dios nos permite el trabajo para hacer digna nuestra vida. Una persona que trabaja y que recibe una remuneración por su trabajo, dignamente se lleva un plato a la boca, una comida a la boca, porque se la ganó, porque la tiene a través de su esfuerzo, ¿verdad? Pero poniendo las cosas en orden, ¿quién te dio la fuerza para desarrollar un trabajo? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién puso en ti esa inteligencia, esa sabiduría,
ese conocimiento para tú desarrollar tal o cual actividad. Entonces, Dios te provee y Él es el único que debe merecer la gloria y la honra, reconociendo que todo lo que tenemos viene de mano de Dios, viene de parte de Dios. Entonces, si Él es generoso, nosotros en reciprocidad tenemos que aprender a ser generosos. Cuando una persona dispensa para ti algo, pues normalmente uno tiene que ser recíproco. No porque la persona esté esperando una respuesta o que tú le tengas que devolver favor con favor, no, sino que de tu corazón, de tu condición, cuando tú recibes un favor, pues nace el ser recíproco. Y por lo menos el gracias tiene que suceder. Eso es por lo menos. Pero en cuanto se pueda, ¿verdad? También generar algo como en gratitud, no devolviendo el favor por favor, sino poniéndonos a la par, en el mismo orden. Y esa es la manera de romper con el materialismo, mis amados. Cuando tú y yo estamos dispuestos a ser como Dios. Dios es espíritu y nos permite tener una condición material, una condición económica, pero no para que nos enamoremos de ello, sino más bien espiritualmente manejar correctamente lo que Dios trae, lo que Dios da, para ser de bendición. Quiero decirles, y de verdad lo expreso con mucho amor, que fuimos muy bendecidos de parte de la iglesia hermana que tenemos en Orizaba, Veracruz. Al ser ellos los anfitriones, nos recibieron, mis amados hermanos. Bueno, pareciera que nos conociéramos de toda la vida. No nos conocíamos físicamente, muchos de los hermanos que nos atendieron, pero si ustedes vieran con qué amor se dispusieron en tiempo, en economía, en servicio, para poder atendernos. Obviamente yo tengo el deseo como pastor de que un día ellos vengan al Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios, aquí a nuestras instalaciones, y que nosotros tengamos la disposición también de atenderles, de ofrecerles, no para pagarles lo que hicieron este fin de semana por nosotros. Eso viene de parte de Dios, sino más bien para hacer propiamente lo que Dios nos enseña a hacer. Generosos. Ahora, la generosidad está también en nuestras finanzas, mis amados. Nosotros tenemos que aprender a no romper con el ciclo de provisión que Dios nos da. Lo he enseñado en otras ocasiones. Dios ha puesto en nuestras vidas semilla, nos ha dado economía. Te llega por medio de el pago o la remuneración de tu trabajo. Te llega por alguna situación en donde pueda ser que el gobierno te esté entregando algún recurso. Te llega porque tu esposo está proveyendo económicamente a través del trabajo. Te llega por alguna dádiva. A lo mejor alguien Dios tocó en su corazón para que te diera una ofrenda. Y todo eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos que aprender a administrar. Y Dios nos enseña que nosotros debemos de devolverle a Él el 10% de nuestra ganancia, de lo que netamente llega a nuestro bolsillo como ganancia. ¿Por qué lo hace? No porque Dios necesite de nuestras economías, mis amados. Él es el dueño del oro y la plata del mundo, de todo cuanto en Él hay. Él es nuestro creador. Él es el que simplemente tiene bajo su dominio absolutamente todo. Por Él y para Él fueron creadas las cosas. Por lo tanto, legalmente Él no necesita de nuestra economía, no necesita de nuestro dinero. Pero lo que sí necesita es ver en dónde pones tu corazón. ¿Quién verdaderamente es el tesoro en tu corazón? ¿Quién es el que ocupa el lugar número uno en tu corazón? Cuando nosotros recibimos de la mano de Dios lo que Dios nos da y a Dios lo seguimos teniendo como el primer lugar en nuestro corazón, pues nosotros, ¿verdad? Simplemente hacemos lo que Él nos pide. Y dice que nosotros tenemos que llevar nuestros diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para que de esa manera, esa semilla que nos dio, que se sembró en nuestra vida, en la economía que el Señor permite que tengamos, traiga fruto. O sea, se cumpla un ciclo.
Y después de ese fruto, pues venga la condición de que nosotros, al momento de aportar económicamente para el reino de Dios, ¿ya?, es para el extendimiento de ese reino. Y entonces Dios volverá a proveer semilla. Y de esa manera se sigue un ciclo virtuoso, correcto, en nuestras finanzas. Muchas veces, mis amados hermanos, de verdad andamos críticamente mal, económicamente hablando, porque rompimos ese ciclo. Y cuando nosotros no hacemos lo correcto delante de Dios, pues simplemente nosotros mismos provocamos esa ruptura. Y entonces la semilla se frena. Y después, ¿con qué vas a depositar diezmos u ofrendas? No puedes, porque no llegó la semilla en la condición correcta, porque el enemigo la devoró. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando tú y yo no hacemos lo que nos corresponde en economía, en finanzas, el enemigo se apodera de la condición y nos roba, nos devora nuestras finanzas, devora esa semilla y después pues ya no tenemos con qué permitir que el ciclo virtuoso continúe. Pero lo que sí tenemos en autoridad en el nombre de Jesús es que en el momento que volvemos a tomar las riendas de la situación, pues nuestra condición retorna a lo que Dios quiere. El día de hoy tú puedes tomar la decisión correcta de hacer lo que Dios te pide, de devolver ese 10% de lo que Dios te ha dado en ganancia, no en ventas, no, en ganancia, lo que verdaderamente tú ganas. Porque muchas veces hay gente que está vendiendo algo, que tiene un comercio y lo correcto es que diezme respecto a lo que gana, no a lo que vende, porque son cosas diferentes. Por ejemplo, un negocio puede vender 1,000 pesos al día, no va a diezmar de los 1,000 pesos al día, porque esa no es su ganancia, esa es la venta. Primero tiene que sacar sus costos, el hecho de tener que volver a comprar producto para poder volverlo a vender y que su stock no baje. Y después de todo eso, la ganancia que queda es de allí de donde se diezma. Voy a poner un ejemplo. Si de 1,000 pesos que se vende en un negocio, realmente la ganancia es de 200 pesos, se deben de diezmar 20 pesos. Eso es el diezmo. No de los 1,000 que se vendieron, 100 pesos. No, eso no. De la ganancia es de lo que se diezma. Pero tiene uno que ser correcto. Tiene uno que ser buen administrador y sobre todo fiel en esa área, para que de esa manera ese ciclo virtuoso se continúe y no el devorador nos robe, nos coma lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Amén. Después de eso vendrán las ofrendas. Allí es como Dios pone en tu corazón ofrendar. Dios pondrá en tu corazón, posiblemente en algún momento dado, que veas la necesidad de alguien, que veas la necesidad que se pueda tener dentro de la iglesia como organización humana, y Dios ponga en tu corazón hacer una ofrenda. Allí ya no hay medida. Lo que Dios ponga en tu corazón, eso es lo que tú vas a aprender a ofrendar. Y estoy enseñando esto, mis amados hermanos, no con un objetivo de que, ¿cómo les puedo decir? De que nosotros estemos como líderes queriendo obtener recursos para tener más o para que nosotros podamos tener economía. Yo le doy la gloria a Dios, honestamente, y ustedes lo saben, que Dios ha provisto a mi vida y me ha dado un modus vivendi del cual Dios me ha provisto. Pero hay necesidades dentro de la organización de la iglesia, de mantener el edificio que tenemos, de pagar luz, pagar los insumos que nosotros tenemos. Y es allí a donde nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra casa embellecida, nuestra casa en orden. Por ejemplo, en estos últimos días he tenido la necesidad de comprar equipo porque la tecnología con la que ya nos estamos manejando, pues ya nos había rebasado completamente. Teníamos un equipo ya muy obsoleto y tenemos que caminar de acuerdo a lo que pues Dios nos está dando también, ¿no?
y tenemos que ser recíprocos en ese sentido. Tenemos que comprar tecnología digital, ya no la análoga, porque ya no es compatible, y por eso teníamos problemas de audio, de video. Ayer les quiero pedir una disculpa para quienes siguieron la transmisión en vivo de parte de nuestro hermano Jorge Rivera. Desgraciadamente, nuestro hermano Javier Martínez está enfermo de COVID, está un poco delicado, no pudo venir para hacer la grabación, entonces lo tuvimos que hacer pues a nuestro entendimiento, y eso nos rebasa, pero aún así, pues gracias a Dios se pudo transmitir. Pero ya teníamos todo bajo control hasta que se enfermó nuestro hermano Javier. Estoy orando porque Dios levante también hermanos que vengan ya a dar su servicio, a querer también ser generosos en el servicio, no nada más en el de dar economía, que es muy importante. Tuvimos la necesidad de comprar ya otra parte del equipo que se necesita para la alabanza. Se compraron platillos nuevos porque, pues aunque son de metal los platillos de la batería de la alabanza, pues no son eternos. Unos ya se rompieron, otros ya se desafinaron por el uso que se les da y ya no pueden ser reparados. Entonces tuvo que comprar otro set de platillos. Tuvimos que comprar tecnología adicional para poder transmitir de una manera más nítida. Ayer que tuve la oportunidad de ver cómo se transmitía de la iglesia hermana de Orizaba, me hicieron un comentario que yo no había considerado. Por ejemplo, tengo la necesidad de pedir el servicio de Total Play, pero no nada más los megas que nos dan de bajada para poder nosotros bajar muy, muy rápido la información, sino que también que sea a la par del servicio de subida. ¿Para qué? Para que el video suba correctamente y no se trabe, no se haga nada de eso. Entonces, todo eso pues representa una economía, mis amados. ¿Y qué necesitamos? Proveer, ser generosos, dar de lo que Dios nos ha dado. Y no tanto para que haya mal uso de los recursos que Dios nos pone en las manos. Dios me guarde honestamente, y lo digo con todo mi corazón, Dios me guarde de hacer un mal uso de los recursos que Dios pone en la iglesia, aljaba de Dios, porque me será demandado. Y si alguien tiene temor de la demanda de Dios en un área de esa naturaleza, soy yo. Yo no quiero tener que ser demandado de parte de Dios por ser negligente, por hacer mal uso de los recursos, de las finanzas. Que Dios me guarde de eso y que de verdad sea para el extendimiento del reino de Dios, para poner las cosas en orden y para que cuando ustedes vengan a la iglesia se sientan como lo que somos, como hijos del rey, mis amados. Dios nos ha permitido embellecer nuestra área física de iglesia, pues para tener un espacio digno de los hijos de Dios. Y ustedes y yo tenemos esa bendición. Amén. Entonces, ser generosos. Hay que orar para que nosotros rompamos con el materialismo y que verdaderamente toda nuestra actividad financiera sea espiritual. Porque, como les vuelvo a repetir, las finanzas son más espirituales de lo que nos imaginamos. Porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Más bien, al revés, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Que tu tesoro sea el reino de los cielos. Que tu tesoro sea el mismo Señor Jesucristo habitando en tu corazón. Y tú vas a ver cómo Dios va a seguir proveyendo y por fe vamos a seguir teniendo la bendición de Dios en nuestras vidas en todas las áreas, no solamente en el área financiera, no solamente en la sanidad, no solamente en áreas específicas, en todas las áreas. Amén. Hay que orar porque el Señor nos ayude a ser buenos administradores, mis amados, de todo aquello que nos ha confiado. Dios te ha confiado salud, te ha confiado un cuerpo físico. Tienes que administrar y cuidar tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Tienes que aprender a administrar el tiempo. Dios te ha dado 24 horas al día y Dios te demanda un diezmo de ese tiempo, porque quiero decirles que Dios nos demanda diezmar
no solamente de lo económico, sino de todas las áreas de nuestra vida. Dios te demanda diezmar de tu tiempo, 2.4 horas al día, que vienen a ser 2 horas y 24 minutos las que debemos dedicarle a las cosas de Dios. La gloria sea para el Señor, porque con los 2 devocionales quienes los llevan, pues prácticamente están cumpliendo con su diezmo al día. ¿Me doy a entender? Entonces, en ese sentido, eh, quienes también atienden a predicar la palabra de Dios, a orar, a leer la palabra, pues eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Y seamos buenos administradores con todo ello. Que Dios nos permita ser buenos administradores de la sabiduría que nos está dando, de la palabra que nos está dando. ¿Para qué? Para que la llevemos también y que lo que hemos recibido de gracia lo demos también de gracia. Y de esa manera orar para que siempre seamos generosos, que no seamos escasos, que ensanchemos nuestras tiendas, que alarguemos nuestras estacas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque de esa manera es como Dios bendice nuestras vidas. Y que seamos generosos especialmente con los pobres, con los necesitados, con la gente que de alguna o de otra manera necesita de nuestras oraciones, de nuestro comentario, del aporte que Dios nos permite tener en la condición de estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Mami, ya no le estés moviendo, por favor. Gracias. Entonces vamos a leer Apocalipsis 18, del 1 al 17. Y aquí el Señor nos enseña, a través de su bendita palabra, a no poner nuestra confianza en el dinero. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis. ¿Ya se han dado cuenta que ya vamos a terminar el Nuevo Testamento completo? Ya estamos en Apocalipsis, mis amados hermanos, y en los finales. Ya tenemos este sábado, terminamos con Apocalipsis, para que estén bien atentos. Yo espero que nadie de ustedes se pierda las enseñanzas de aquí al sábado, porque la verdad es que vale la pena lo que vamos a estudiar. Dice la palabra de Dios: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Denle a ella como ella les ha dado, y páguenle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto denle el tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, aceite, vino,
flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. ¿Qué quiere decir toda esta palabra, mis hermanos? En la Biblia, nosotros nunca vamos a encontrar una prohibición acerca de ganar dinero, acerca de ahorrarlo o acerca de disfrutarlo de las cosas buenas de la vida. Pero sí se advierte contra la acumulación egoísta, avariciosa. Se advierte contra la obsesión insana con el dinero o el poner nuestra confianza en las riquezas. Eso sí lo advierte la palabra de Dios. Entonces, todo esto lleva a una inseguridad perpetua y al juicio de Dios, y eso aleja de Dios. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el dinero no es un medio de intercambio natural e impersonal. De hecho, como les comento en Mateo 6:24, Jesús dijo que no podemos servir a Dios y a Mamón, al Dios del dinero. Mamón era el Dios de las riquezas allí en Cartago. Entonces, el dinero tiene todas las características de un Dios, de un falso Dios, de un ídolo. De hecho, parece ofrecer seguridad, libertad, poder, influencia, estatus y hasta prestigio. Y eso lo vemos en la vida natural. ¿Cuánta gente, honestamente, mis amados hermanos, se siente seguro con dinero? De hecho, yo antes de venir a los pies de Cristo, si yo no traía un peso en la bolsa, me sentía inseguro. Sentía que yo no valía nada. Sentía que no tenía sentido mi vida, ¿no? Hay gente que pretende que con el dinero puede ganarse la libertad, y tal pareciera que así lo vive. Tan es así que pueden hasta sobornar, pueden hacer cohecho con jueces, con magistrados, con gente de autoridad, y pretender que con el dinero se gana la libertad. Podrán ganar la libertad física, pero honestamente siguen atados, siguen cautivos en sus pecados. Entonces el dinero no trae la libertad. Mucha gente piensa que el dinero trae poder, y efectivamente ejercen poder a través del dinero, porque la gente que se deja influenciar, que se deja eh, ejercer en poder por otros, pues es porque también está en una condición que no comprende la situación económica. Y por eso, ¿verdad? Quien paga, manda. Y quien paga, ordena que se hagan hasta cosas indebidas. Mucha gente piensa que hay una influencia cuando se tiene dinero, que hay un estatus y un prestigio. Y sí lo vemos, ¿verdad? Pero eso es humanamente hablando. El dinero, gente que tiene una economía muy pudiente, pues el dinero es capaz de inspirar devoción y acaparar toda la atención de la gente que está alrededor. Cuando ven a una persona adinerada, normalmente le rinden pleitesías, ¿verdad? Es objeto hasta de admiración, de un sobrerespeto que no sé en qué función sea, porque realmente pues nosotros podemos ver a una persona muy adinerada, pues es su dinero, y nosotros no tenemos ni por qué tener una condición de wow, es un superdotado, ni nada de eso. O sea, es un ser humano como tú y como yo, que simplemente pues tiene dinero y ya, ¿verdad? Tiene una economía mayor y ya, pero no tiene nada extra. Entonces, hay un hombre, un alemán, que lo expresó muy bien y dice: nuestro corazón tiene espacio solamente para una devoción que lo abarque todo, y solo podemos ser fieles a un Señor, haciendo eco a la palabra de Dios. Tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. O amas a Dios y le sirves a Dios,
o amas a las riquezas y le sirves a las riquezas. En este pasaje que estamos estudiando de Apocalipsis, Juan recibe una visión de un suceso que tuvo que parecer ser inconcebible para las personas, sus lectores de aquellos tiempos, que era la caída de Babilonia la Grande. Ahí en Apocalipsis 18 lo vemos. Bueno, pues vamos a poner el contexto inmediato de ese momento. Aquella es una profecía de un suceso que no tendría lugar hasta dentro de 320 años después de Cristo. O sea, eso se dio en el saqueo del Imperio Romano en el año 410 después de Cristo. Pero era una palabra profética. Nunca se pudieron imaginar que la Gran Babilonia pudiera ser destruida, que viniera a la ruina. Es como las personas que se subieron al Titanic, ¿verdad? Y de hecho la empresa que creó el Titanic, el dueño, decía que era un barco invencible. De hecho hay una declaración que hizo el que lo diseñó, que decía, este barco ni Dios lo puede hundir. Es algo inconcebible ver cuando algo que tiene una grandeza, un poderío, una autoridad respecto a la economía, a lo que es, de repente pensemos que se va a derrumbar. Y Juan escribe lo que está viendo en una condición profética. Entonces, en el momento en el que Juan escribía, el imperio romano parecía invulnerable, parecía que nunca iba a acabar, ya que en ese momento estaba en la cima de su poder y disfrutaba de paz, disfrutaba de seguridad, disfrutaba de riquezas, disfrutaba de unas finanzas, una economía sólida, ese imperio. Es como si ahorita a alguien Dios le diera una palabra profética en que la nación de Estados Unidos de Norteamérica un día fuera destruida, ¿verdad? Con todo el poderío militar, el poderío económico que tienen, ahorita a nosotros se nos haría inconcebible, pues en aquellos momentos Babilonia estaba en la misma posición que Estados Unidos. Entonces, ¿qué vemos? Juan ve que las características de la ciudad fueron la semilla de su propia caída. Muchas veces nosotros, humanamente, nos vemos así. Tenemos economía, tenemos salud, tenemos juventud, tenemos de alguna manera inteligencia, tenemos un negocio, un estudio, una forma de vida bien, y nos vemos como que nada nos va a mover, como que nada nos va a tirar. Pues Babilonia aquí representa cualquier poder que se sitúa a sí mismo aparte de Dios. O sea, cuando se le pone como ídolo. Muchas veces tú y yo hemos hecho ídolo de nuestra propia condición y quitamos a Dios de su lugar que le corresponde. Y por eso Dios nos hace una advertencia. No permitas que tu condición se sobreponga a lo que es Dios para ti. No ames más tus riquezas que a Dios. No ames más tu juventud que a Dios. No ames más tu fuerza física que a Dios. Eso es lo que Dios nos está advirtiendo. ¿Por qué? Porque imagínense, si Babilonia, que era un imperio, una potencia, cayó y lo predijo en palabra profética a Dios a través de Juan, ¿qué no podría suceder con nosotros? Juan subraya una serie de debilidades fatales que se esconden tras el hundimiento de toda una sociedad. Y esto lo tenemos que tomar también personalmente, porque Dios nos está mostrando cuando de repente tenemos debilidades fatales en referencia a que nos vemos como lo que no debemos y hasta nos autoidolatramos, ¿ok? Por ejemplo, dice que es un mal rampante, un mal que va en ascenso, que va en soba, ¿no? Dice la palabra de Dios, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno. También nos muestra que hay una promiscuidad endémica. Dice, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, con la Babilonia. Eso lo vemos ahí en el versículo 3.
Y muchas ocasiones nosotros nos damos a la tarea de que la gente se una a nuestro mal proceder, o nosotros nos unimos al mal proceder de otras personas. Dios nos llama la atención en este momento para meternos en cintura. Si hemos estado desviándonos, si hemos estado idolatrando a alguien o a algo que no sea Dios, en este momento es que Dios nos quiere, nos ha salido al encuentro hoy y está tocando trompeta para que nos volvamos nuevamente a Él, para que dejemos atrás eso. Si no has diezmado, si no has ofrendado como Dios te ha puesto en tu corazón, como Dios manda en su palabra, hoy es el día en que tú puedes hacer el borrón y cuenta nueva y poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y todo lo demás, ponerlo en el orden que Dios quiere. Y vas a ver cómo Dios pone las cosas también en orden en tu vida. Por ejemplo, hay gente que se da lujos excesivos aun cuando su economía no da para eso. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que la gente con tal de tener algo se endeuda y pide préstamos y esto y lo otro y no permite que Dios ejerza su función de Dios? Cuando Dios quiere traer a nosotros alguna situación de lujo, porque Él no está peleando con eso, pues Él lo traerá en tiempo y en forma adecuada conforme a lo que Él ha diseñado para nosotros, conforme a su plan perfecto. Pero si nosotros lo hacemos a nuestra manera, en nuestro tiempo, pues vendrán consecuencias. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 3 y también el versículo 7 y 9. Dice, los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que la Babilonia despilfarraba en sus lujos. ¿Cuántas veces tú te das cuenta que tú estás enriqueciendo a una persona por pedirle un préstamo con intereses? Porque tú te quieres dar un lujo, ¿no? Y al rato vienen las consecuencias graves, porque no te puedes aguantar a que Dios provea, porque no puedes esperar el tiempo correcto de Dios. Entonces, probablemente, fíjense, las riquezas, esas grandes riquezas, fueron lo que la llevó a la Babilonia a la arrogancia. Y muchas veces nosotros, por mal entender las cosas, empezamos a tener algo que Dios provee o que nosotros buscamos a nuestra manera, y porque tenemos algún cierto tipo de lujos, nos volvemos arrogantes y nos apartamos del amor de Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. Imagínense, llegó el punto en la Babilonia de hacer tráfico de seres humanos. Hoy estamos viendo que sigue la misma condición en muchas naciones, en nuestro México, desgraciadamente. Dice el versículo 13, hasta de seres humanos que han sido vendidos como esclavos. Hoy no vemos la esclavitud como antes, ¿verdad? De que ponían a la gente a trabajar en campos de cultivo y atrás de ellos estaba el capataz y los golpeaba con el látigo y eso. Pero ¿cómo vemos, mis amados hermanos, la esclavitud de mujeres que están siendo abusadas sexualmente, la trata de blancas, la esclavitud de niños para trabajos denigrantes, para trabajos en donde los obligan a estar pidiendo en las calles, en las esquinas, y es gente que está esclavizada. Nosotros muchas veces nos permitimos ser vendidos como esclavos a nuestra mala manera de manejarnos económicamente. ¿Cuántas personas desgraciadamente son esclavas del banco, esclavas de una persona usurera, esclavos de las tarjetas de crédito, esclavos de tantas cosas, porque no tenemos claro el concepto espiritual del dinero? Debemos ser libres en ese sentido, hermanos, y debemos hacer lo correcto. El devorador quiere destruirnos, quiere destruir nuestras finanzas en el momento en que nosotros no hagamos lo bíblicamente correcto. Y ahí vienen los ayes, ¿verdad? Entonces parece que Juan está señalando que los esclavos pues no son meros pedazos de carne que comprar y vender en propiedad, sino son seres humanos, y eso lo tenemos que entender.
Entonces, mis amados hermanos, las riquezas, el esplendor y el lujo son transitorios. Vienen y van. ¿Cuántas veces hemos visto que de repente Dios nos provee de economía y nos permite tener hasta un poco más? Allí es cuando debemos aprender no solamente a ahorrar, sino también a bendecir. Pero también luego de repente esa economía se va. Entonces, ese va y ven nos tiene que enseñar que las riquezas, el esplendor y el lujo son transitorios. Juan advierte a nosotros como el pueblo de Dios para que no nos contaminemos con los pecados de Babilonia. De hecho, dice, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, que no nos dejemos llevar por esta corriente de este mundo. Miren, puede que la gloria de la antigua Roma haya pasado hace mucho tiempo, pero este mensaje, con el desafío que trae, es tan actual para nosotros hoy como lo fue para los romanos en aquel tiempo. Amén. Para las personas que estaban en esos tiempos bíblicos. Hagamos de esta palabra bendición para nosotros, haciendo lo correcto. Hay que pedirle a Dios que guarde nuestro corazón de la arrogancia y de todos los demás males que tan a menudo se asocian con la riqueza relativa, con esa riqueza que va y viene, con esa riqueza transitoria, que verdaderamente mejor nos ayude a posicionarnos de la riqueza celestial, de la riqueza eterna, que es el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, porque muchos quieren nada más buscar el reino de Dios para dame. No, también su justicia, porque su justicia es la que nos va a poner en orden. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dios es un Padre amoroso que quiere darnos lo mejor, pero así como nosotros muchas veces decidimos cuándo es lo mejor que darle a nuestros hijos, pues Dios también tiene esa decisión. Y Dios sabe cuándo es el tiempo correcto para que venga a nosotros bendición y no la perdamos o no nos perdamos, que sería lo peor. Lo de menos es perder la bendición. Pero si al perder la bendición también nos perdemos nosotros, junto con la bendición, pues mejor. Por eso Dios frena la situación a veces, ¿verdad? Que nos ayude ahora como iglesia a hacer todo lo posible, ¿verdad? Que nosotros tengamos a bien de mantener a la iglesia de Jesucristo activa, que podamos levantar la voz por aquellos que no la pueden levantar, por ejemplo, contra el tráfico humano, contra la prostitución, contra la delincuencia, contra la esclavitud moderna de hoy en día. Hay que darle gracias porque mientras que los grandes imperios van y vienen, ¿no? Mientras las potencias mundiales van y vienen, pues la palabra de Dios perdura para siempre. Y eso es lo que nos mantiene sólidos y firmes en la fe. Amén. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios nos lleva a vivir una experiencia muy especial? Nosotros tenemos que aprender a dar ejemplo de cómo manejar el dinero, cómo manejar las finanzas. Nosotros somos líderes y tenemos que dar ejemplo, mis amados hermanos. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros pasaremos por momentos de dificultades económicas, financieras, por momentos de falta de recursos, ya sea de nuestra vida personal o posiblemente hasta de nuestra iglesia, como lo que está pasando ahorita. Pero la pregunta es, ¿qué has de hacer cuando te encuentres en esa situación? Bíblicamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Empecemos por poner orden en nuestras finanzas. Y si tienes alguna duda respecto a cómo poner orden en tus finanzas, eso ya será tema personal. Y para eso, pues yo estoy a tus órdenes. Ahora sí, para efecto de poner orden en esas áreas. Yo con mucho gusto puedo apoyarte bíblicamente para ir poniendo las cosas en el orden correcto. Y que tu bendición no se pierda, que más bien venga a ser para lo que Dios la envió.
para hacer bendición no solo a tu vida, sino a la gente que te rodea y para quien Él la envió. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos.